Buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora podrán ustedes ver este video que me pidieron eh, que hiciera los compañeros, tanto de la Libre como de Excepción, como las compañeras del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias, para acompañar la liberación del PDF, no sé cómo expresarlo, la circulación libre en la red de la versión boliviana del libro Calibán y la bruja. Es muy lindo para mí hacer este trabajo y es muy lindo hacerlo ahora, en este momento de confinamiento, en este momento de encierro que nos está complicando tanto, que nos está siendo tan pesado. Les deseo mucho a quienes puedan ver este video, que no se hayan contagiado, que estén bien, que estén pudiendo sacar lo mejor de este tiempo de confinamiento y de detención eh, de las formas de conexión bajo las cuales el capitalismo colonialista, el patriarcalismo radical nos ha ensamblado al conjunto de la humanidad. Que estén ustedes bien. Las compañeras y los compañeros editores me pidieron que hiciera este pequeño video haciendo un comentario general al libro. Y bueno, la primera cosa es saludar de manera profunda, de manera gozosa, el hecho de que este libro esté ampliamente circulando en Bolivia, porque estoy segura que para muchas compañeras jóvenes y no tanto de Bolivia, el libro tendrá un significado tan hondo como lo ha tenido para mí. Hay un extraordinario prólogo de Silvia Rivera. Es un prólogo muy lindo, es un prólogo muy cuidado, es un prólogo muy erudito, muy inteligente, que deja un asunto puesto en el tapete que valdría la pena darle más vueltas y pensar sobre eso, ¿no? ¿Qué es esta pregunta acerca de la bruja Sícorex, que es la madre de Calibán, de la cual solamente se hace una pequeña mención en la obra La Tempestad de Shakespeare, que es donde están planteadas estas dos figuras míticas, Caliban, que es la que recupera a Silvia. Entonces ella teje de una manera muy interesante la cuestión de qué cosa significa la bruja en nuestros territorios, de qué cosa significa esta historia de ancestras locales, de mujeres que sufrieron la colonización, pero también de mujeres que sufrieron el trasplante esclavista y que sostuvieron la vida en las condiciones más duras que puedan imaginarse cuando llegaron a ser y a quedar enajenadas de su propia persona. Y aún así sostuvieron la vida y aún así fueron capaces de contribuir a la organización de la experiencia de quienes la sucedieron en el tiempo y a quienes dieron vida. Ese lugar de enunciación para no trasplantar únicamente el estudio de Silvia Federici, que, pues, como ustedes leerán, como ustedes quizá ya sabrán, es un estudio situado en el continente europeo acerca de cómo fue realmente, es un estudio crítico de cómo ocurrió esa época que se llama transición de la Baja Edad Media
al Renacimiento y después a los momentos plenamente capitalistas de la historia del continente europeo, que se encontraba en esos momentos en su fase de expansión colonial y que por eso dio en llamarse eso una historia universal. Pero no es una historia universal, es una historia de ese lugar y de las maneras en las que se organizó la expansión, la colonización y en la manera en la que fue quedando injertado, imbricado, tensado o amalgamado, como nos gusta decir a nosotras, una expansión del capitalismo con una estructura mucho más vieja, que era la estructura patriarcal de lo social. Y Silvia estudia con mucha claridad la manera en la que surge el patriarcado moderno, al cual le llama el patriarcado del salario. Puede ser que ese conjunto de ideas que de por sí nos ayudan a quienes habitamos en esta parte del mundo, nos es útil porque nos da muchísimas críticas para poder desarmar, para poder separarnos de de la lectura canónica masculinista que va a negar el diferencial de explotación, el diferencial de poder que siempre hemos tenido las mujeres en relación con aquellos que tengan cuerpo de varón y que disputen y se arroguen las prerrogativas de una masculinidad dominante moderna que Silvia describe muy bien. Entonces, si bien entender la experiencia ocurrida en otro lugar es una cosa muy importante, tener pistas como hace Silvia Rivera o brindar pistas para ir entendiendo cómo podemos dialogar con estos contenidos para apropiárnoslos y reorganizar también con ese diálogo nuestra propia experiencia, me parece que es una idea muy acertada. Por otra parte, Vicky Ayllón hace un epílogo donde, digamos, que diagrama algunos de los debates contemporáneos que están abiertos y lo hace de una manera muy sintética y muy clara. Y vuelve al punto. El punto es que digamos, la ofensiva colonial, que fue una la inicial, pero que después se reedita, y que al menos aquí en Puebla nosotros leemos insistentemente como un asunto de desconocimiento radical de las estructuras de autoridad y de gobierno de los pueblos indígenas a fin de lograr estructurar una relación de dominación tremendamente jerárquica y de apropiarse, de despojar a esas colectividades humanas, una vez que se les desconoce radicalmente su capacidad política, de toda su riqueza material. Esos procesos se han estado repitiendo, se han estado reiterando y de alguna manera tienen claves similares. Nada se repite en la historia, pero hay patrones de repetición que aún están vigentes. Y la manera como se imbrinca la ofensiva colonial con el despojo y la acumulación capitalista, y cómo esto vuelve a replantear una y otra vez formas de jerarquización entre los varones y las mujeres, y cómo desconoce, invisibiliza, devalúa la voz, las ideas, los pensamientos, las maneras de hacer las cosas de las mujeres, es algo que todavía nos ocurre y que nos ocurre de forma bastante dramática.
Y nos está ocurriendo hoy, cuando ha vuelto a aparecer esta especie de autoridad sanitaria y policial que se convierte en forma prácticamente planetaria de dominación política, que desconoce nuevamente lo que estamos haciendo en las casas del confinamiento, sosteniendo la vida a partir del conjunto de conocimientos y capacidades que hemos heredado de nuestras madres, que hemos aprendido de otras mujeres y que hoy son lo que nos está permitiendo sostener la vida. Entonces, quiero saludar, quiero desear buen fluir por la red al libro de Silvia Federici y quiero felicitar enormemente a los y las compañeras que han impulsado una edición boliviana del libro Calibán y la Bruja. Pues esas palabras yo les digo, muchas gracias, y habrá un momento post pandemia, post confinamiento, en el cual seguramente nos reuniremos en Bolivia con Silvia, entre muchas, entre distintas, a organizar la vida, ahora que el desensamblaje de la acumulación capitalista, que las acciones de desacumulación del capital son más necesarias que nunca. Eso espero que pase. Y buenas tardes.